Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. ¿Y cuándo empezaste a cruzar para el centro? Y ya en la secundaria, a los 16, que secundaria? empezás en el colegio Boneo, que está Boneo. en Gorriti y Belserfi. Eso Gorriti y Eso es Santa María de Oro. un colegio de curas, ¿eh? Es un colegio de curas, sí. En ese momento lo dirigía un sacerdote. ¿Cómo? Lo dirigía un cura, sí. ¿Y ahí amistades? Muchísimas. Hasta el día de hoy, las 7 se brujas. reúnen? Sí, las 7 brujas que quedamos de esa época. Digo, hay muchas más, pero las que nos seguimos reuniendo somos 7. ¿Te acordás los nombres, entonces? Sí, por supuesto. Dale. Susana Gasparetti, Patricia Silva, Sandra Umbrella, Betty Sacani, Susana Peñas y la Turca Maujo. Y después está en España Susana Guzmán, que cuando viene es como si no se hubiera ido, pero ella también forma parte del grupito tan cerrado. O sea, es que yo digo, y ojalá me queden 100 años de vida, voy a seguir diciendo lo mismo. Se me disparó por esto que dijiste de la piba que está en España. Yo digo que los amigos son los tipos con los que no necesitas empezar una conversación. Ah, totalmente. La seguís. Totalmente. Es así. Que esa es para mí la más clara definición de amistad. Es así. Pero sobre todo con Susana, porque viste que hay amigos, a lo mejor a vos te ha pasado, que se han ido, menos deben ser en tu caso, porque en el caso nuestro se fueron muchos por la crisis, bueno, muchos también por la dictadura, pero no es el caso de mi generación. Se fueron muchos ya en la década del 90 por la crisis, ¿no? Cuando arrancaba la década del 90, que es el caso de Susana. Y ella es dentista, pero ella no tiene ni acento, ¿entendés? No tiene ni acento español. Ella viene y es una rosarina más, vive en Palma de Mallorca, pero ella sostiene que como es dentista, como la gente no le puede hablar, les habla a ella, entonces deben tener sus pacientes deben tener acento argentino. Entonces es como si nunca se hubiera ido. Y al centro me decís con el obispo Boneo, ¿y el centro? No, el centro empezamos a ir en la secundaria, te decía, cuando ya veníamos con las chicas a tomar algo a los bares del centro, que se usaba mucho en esa época. Vestirse bien y venir a tomar algo a Remember o a Hans. Remember. Remember. Sí, en las dos galerías, en César y Libertad. Sí. Ahí abajo. Y ahí había un boliche de pilchas, una casa de pilchas muy famosa hace muchos años. Ahí. No, yo me acuerdo de la Mandrágora, que era donde comprábamos los delineadores de ojos y la ropa más hippie de aquella época. ¿Fuiste hippie? No. Digote, la verdad que mi adolescencia fue fantástica por mis amigas, pero yo tengo una adolescencia marcada por la dictadura. ¿Cuál? Yo fui adolescente por la dictadura del 76, digamos. Para mí fue muy fuerte eso, que en ese momento por ahí no te das cuenta, pero cuando van pasando los años, vos te das cuenta de cómo te marcó eso. Yo cuando empecé la facultad ya vino la democracia, entonces empezamos a militar y a despertarnos de esa letanía, de ese letargo que veníamos de la dictadura. Y ahí empezás a darte cuenta de todas las cosas que te marcaron para el resto de tu vida, como es el tema de la represión, de esta cuestión en lo sexual, digamos. Y yo me daba cuenta que nosotros, por ejemplo, no nos besábamos en la calle, que en ese momento te parece natural. Sí. Que el toque de queda era natural, que y ahí que no pararte, hippie. Claro, no, que hippie, en ese momento ya no. Pero bueno, la cosa hindú, que por ahí también tenía algunos visos de transgresión, la ropa de esas características la vendían en la Mandrágora. Ahora hay un montón, pero en ese momento se compraba solo en la Mandrágora. ¿Fiesta de 15? Sí, tuve fiesta de 15. ¿Linda? Sí, más o menos. Qué sé yo, fue una fiesta muy tradicional. Hay una en toda esta conversación, de la comida de tu vieja, me nombraste las papas fritas y la fritanga. Las milanesas y los huevos fritos. Sí, y me dijiste que la vieja es de el aceite. Sí, es una religión. Y de tu viejo, ¿qué lo querés? ¿Alguna vez te llegó a pasear solo tu viejo? No, por lo menos no lo recuerdo. ¿Y la primera conversación de mujer, de mina que tuviste con tu madre, cuándo fue? ¿Fue con el despertar o fue o fue con un desengaño o fue con algún lío de ropa o de pilcha o de pelo? Yo la verdad que con mi mamá discutíamos muchísimo. Digamos, debe haber poca gente tan distinta como mi mamá y yo.
Entonces fue una relación bastante de mucha discusión. Así que, por ejemplo, mi mamá tenía gustos totalmente distintos de la ropa los que tengo yo. Mi vestido de 15 fue una negociación entre mi mamá y yo terrible, con lo cual no le gustó a ninguna de las dos finalmente. Entonces, no sé, una conversación así de mujer a mujer, supongo que habrá sido así. Yo me puse de novia muy chiquita, a los 13 años, así que... Y en ese momento no se podía hablar de relaciones sexuales, pero sí mi mamá me decía, cuídate, no tengas relaciones sexuales. Eso sí, era una norma. Sí. Era una imposición. Era una imposición que venía de todos lados, de los medios de comunicación, de la cultura. Es decir, para nosotras las que tenían relaciones sexuales eran poco menos que prostitutas en ese momento, porque la impronta era muy fuerte. Sí, yo, en eso además nosotros íbamos a un colegio religioso. Con el debido respeto, creo que tu familia venía atrasada en una generación. Te explico por qué. Sobre el 60... Bueno, pero vos sos más chica. Claro. Sobre el 60, McNamara, Alianza para el Progreso, píldora anticonceptiva. Entonces, del 60 hasta el SIDA, las relaciones tenían una característica. Después del SIDA, otras. Pero la liberación viene sobre el 60. Así que sobre el 70... pero no te olvides que... Pero no te acuso de ser chica. No, pero la dictadura acá fue provocó un retroceso enorme, Bigote, porque es probable que incluso la generación, vos lees ahora en algunos casos historias de militantes políticos en los 60, y todos tenían pareja y convivían incluso y tenían relaciones sexuales de muy chicos, y muchos desaparecidos han tenido hijos a los 18, 19 años. Sí. O sea que... Pero la dictadura provocó un retroceso enorme en ese sentido. Bigote, yo iba a una escuela católica, donde teníamos profesores, uno de ellos incluso, era del Opus Dei, y ha sido defensor de carapintadas, abogado él. Entonces, el mensaje que nosotros teníamos a los 15 años, cuando este profesor, por ejemplo, daba derecho usual, era que las relaciones sexuales eran solo para procrear y estaban concebidas solo en el contexto del matrimonio, no antes. Las relaciones sexuales tenían un fin netamente procreativo, nada más. De placer no se hablaba. Cambiemos, vamos a otro placer. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a la cancha? Y después de los 20, sí. No, espera, fui durante el Mundial 78. Ahí fui a la cancha. ¿Te llevó el viejo? No, ya tenía novio yo, fui con mi pareja. Pero ¿será posible? Y a los 13 estoy tratando de encontrar un nexo para decir, viste que sos edípica, y no lo invoco. No lo invoca. No, yo no percibo que sea edípica. Sí, puedo decirte que mi viejo es un tipazo, pero él tenía una relación mucho más cercana con mis hermanos. Bueno, ¿y con tu viejo hablaste? ¿Hablar? No se hablaba mucho. ¿No has hablado con tu viejo? No, y las conversaciones que por ahí tenía mi papá conmigo eran así como la nena, ¿me entendés? Como la nena de... La escala, las dos generaciones, el escalón no se rompió nunca. No se rompió nunca, no. ¿Y vos con tus hijas? No tengo hijas. ¿Vos con tus hijos? Con mis hijos hablamos mucho. ¿Cuántos hijos tenés? Sí, 2. Varones los dos, entonces. Sí. ¿Y con ellos? Con ellos hablamos muchísimo. Hablamos mucho. ¿Crees que hablas o hablas? No, hablo. No, imagina, yo soy de hablar. Los molesto incluso, sí. Pero sí, hablo de sexo, desde chiquitos, digamos. ¿Y la primera vez que fuiste a un baile sola, cuándo fue? Nosotros íbamos a los asaltos, pero las confiterías bailables, la verdad que como mi novio era del barrio, había sido amigo de mi hermano mayor, de la infancia, y bueno, yo era del club, y vivía enfrente de mi casa. Mis viejos tenían mucha confianza en él, así que empecé a ir a las confiterías con él cuando tenía 14 años. Con los 14 años ya iba a la confitería. En eso adelantaste. En eso adelanté, pero iba a Cocó, por ejemplo. Estaba todo oscuro, íbamos a los reservados. De sexo ni hablar, pero bueno, apretar se apretaba. Y íbamos a Cocó, a los reservados de Cocó, y siempre me acuerdo cuando veíamos las gorritas de los policías, yo decía, ¿los documentos? Nunca. ¿Tuviste cara de vieja entonces? Los coimeaban, no pasaban de la puerta. Los coimeaban. Sí recuerdo un episodio que fue trágico y a la vez fue muy gracioso, porque cuando se empezaron a hacer las racias, ¿te acordás las racias que se hacían en aquel momento, que caía la policía a algunos boliches y se llevaba a muchos menores y a muchos que tenían algún tipo de sospecha con respecto a su vinculación con grupos subversivos, como se decía en aquel momento, entraban y le pedían documentos a todo el mundo. A mí la única vez que me pasó fue cuando fui a festejar mi cumpleaños número 18 en Silent. Y mi novio me había regalado un reloj de esos, los primeros que venían, que se encendía la lucecita, que eran digitales. Sí.
Entonces entraron, prendieron las luces y vos escuchabas los pasos. ¿Te acordás que Silent era como un rancho que tenía techo de paja? Escuchabas los pasos de todos que no lo conozco, por las dudas. Escapaban, porque en el baño de varones había una escalera que llevaba al techo, entonces escapaban por los techos, todos los que querían escapar de esa racia, los que podían. Y me acuerdo que vino un señor con un sobre todo, no tenía uniforme de policía y parecía ser el comisario, alguien muy pesado, y me pide el documento. Y yo le muestro el documento y me dijo, me va a tener que acompañar. Y eran las 3 de la mañana de ese 1 de junio y yo cumplía 18. Le digo, no señor, yo soy mayor. Y le prendía la lucecita del reloj. Yo creo que le dio pena, por eso no me llevó. Porque viste que en ese momento te llevaban por cualquier cosa. Pero yo estaba re divertida mostrándole que había cumplido 18. Lo estabas cagando. Sí. Me nombraste Silent, tendría que decir Silent, siguiendo lo que mi porfía. ¿Qué canción tenés en la cabeza de aquellos años? Mucho Billy Joel, honestidad. Honestidad era un tema para apretar en ese momento el mejor. Bueno, más chica, Angie de los Rolling, también era un temazo. Satisfaction también, para bailar, era un temazo. Había mucha música extranjera en aquel momento, ¿te acordás? Sí. Recién, obviamente también muchísimos sui generis. Bueno, todo lo que hacían Charlie. ¿Cantaste en público alguna vez? Acá canté en público. ¿En este estudio? Sí, en este estudio, en el programa de Cecilia Petrocelli. Me hicieron cantar y canté un tango. Como joven. En el Si lo sabe cante que hizo Cecilia hace unos años. Claro, 2 o 3 Pero años. Esto ya es de no adulta, mucho. te estoy hablando de aquellos años. No, en ese momento cantábamos en los picnics de la primavera, las canciones de sui generis, detrás de las paredes, esos temas así, pum para arriba. Nada de sui generis. Terrible. Las milongas ya me dijiste fueron. ¿Y qué libros? ¿Con qué libro se te fue la virginidad de la cabeza? Había unos libros terribles que nos daban a leer en aquel momento, que eran de una experiencia que había tenido una chica adolescente que se llamaba Alicia, con las drogas, con el sexo, y con esos libros empecé a leer. Y después, bueno, las novelas de... ¿En tu casa leían? Poco, se leía poco. Pero el padre de las nenas rubias leía mucho. Entonces yo iba y buscaba los libros de ahí. Ellas tenían libros y me prestaban. ¿Era un Corín Tellado o era una novela de otro tipo? A ver, la primera novela, más o menos. Bueno, Sandokan me encantó, por ejemplo. Sandokan. Pero esa Sandokan es mía, es de Emilio Salgari, del año del Quinoto. Ay, bueno, pero nosotros la leíamos. No, pero vos tenés por lo menos 2 generaciones más abajo, te tiene que tocar otra cosa. Bueno, pero está bien, a mí me encantaba. Además, a ver, alguna que incluso haya heredado de mi hermano. Bueno, en este momento no me acuerdo, fíjate. No me acuerdo, pero leía mucho de esas lecturas masculinas. Bueno, una película que dijiste, esta la tengo que volver a ver cuando saliste del cine. Nunca te prometí un jardín de rosas. Que creo que después se hizo una repetición que se llamó Inocencia Interrumpida. No era exactamente el mismo guión, pero muy fuerte, una película muy fuerte. Se trataba de una chica adicta que también entraba y también psicótica, que entraba a un loquero, a un manicomio, y la trataba una psiquiatra, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero un papel brillante. La piscina también, El portero de noche, películas muy lindas y muy fuertes para ese momento. Ya que estamos en la locura, porque con esto entraste en la locura como uno de los signos. Una de las películas más fuertes en ese momento, de los libros más fuertes, era Love Story. La leíamos todas, esa la leímos todas. Bueno, ahí no hay locura. No. Es Foucault el que dice que en la Edad Media la locura era un castigo, que en realidad al que era distinto, al que era diferente o al que podía provocar algo en la sociedad, la calificación era loco, se lo recluía, y la locura siempre fue un castigo, por eso fue mal vista. Ahora, después de Segismundo Freud, la historia cambió, más o menos. Pero ¿cuál sería ahora, parada hacia atrás, cuál sería ahora para vos el castigo más grande que la sociedad le impuso a vos, a tus compañeros, a alguien? ¿Cuál fue el castigo con el que la sociedad le fue poniendo paredes?
Supongo, en el caso mío hay dos situaciones, que una tiene que ver con el género, que son los límites que, bueno, que te imponían en ese momento para las mujeres que queríamos hacer periodismo, por ejemplo. Yo siempre cuento cuando fui a pedir trabajo a los 20 años, bueno, vos me diste trabajo. Pero cuando, no lo cuentes. Cuando fui al diario La Capital a pedir trabajo tenía 20 años y el gerente, el que era en ese momento gerente del diario, me dijo, no, acá no tomamos mujeres porque se embarazan y traen muchos problemas. Bueno, pero por el embarazo no era por la capacidad intelectual, era distinta Pero siempre había una segregación, pero no era por la capacidad de laburo. No, para él el embarazo es un problema. Y que a mí me da risa, porque yo le dije una vez a una productora de bien temprano, que justamente decía, vos me estás corriendo porque estoy embarazada. Le digo, Belén, te equivocás rotundamente, porque en realidad, para mí, que la mujer, yo si me dan a elegir entre una productora que sea madre y una que no lo es, elijo la que es madre, porque me parece que la maternidad abre la cabeza de la gente de una manera impresionante, porque te cambia la cosmovisión. Entonces eso es muy peor. Pero bueno, perdón, pero en ese sentido, para la generación mía, el castigo para las mujeres son los límites esos que tuvimos que remar mucho para poder superar, y el de la crisis económica. Para nosotros que empezamos a formarnos y a crecer laboralmente en los 80 y en los 90 fue terrible, fue muy fuerte. ¿Cómo se llaman tus hijos? Julián, el más grande, Julián Ignacio, y el más chico se llama Fernando Joaquín. Julián y Fernando, ¿qué lugar de aquella casa de calle? ¿Cuando eran chicos? No, de la casa. ¿Mía? Sí. ¿A Almafuerte. qué lugar los llevarías? La casa de calle Almafuerte. Al patio. A mí siempre me gustaron los patios. Y qué sé yo, era el lugar de reunión. ¿Había alguna glicina, había alguna parra? No, ¿Había pero alguna hortensia? no, en ese momento, malbón? no, en ese momento nosotros habíamos refaccionado la casa antes de mudarnos, así que había un techo de aluminio, pero era muy lindo. Yo siempre sentí que en el barrio se ve mejor el cielo, digamos. También lo llevaría a la calle, al empedrado, al juego de la escondida, digamos. Eso es lo lindo que tenía aquella época. Esa cuestión de poder jugar en la calle, correr y esconderte a la vuelta y meterte en los pasillos oscuros para que no te encuentren, que ahora, viste, tenés miedo de que haya alguien escondido para asaltarte. Esta es la última pregunta, pero pensá bien la respuesta. Lo que no tienen tus hijos es algo que nos fue quitado, o te fue quitado. ¿Sos culpable en parte de que eso haya desaparecido? A mí me parece que sí, que yo le echo mucha culpa, digamos, a todo lo que pasó en este país, a las huellas terribles que nos dejó la dictadura. Es decir, una deuda de una quintuplicación de la deuda externa, una deuda tan gigante como la que tuvimos que pagar después en democracia. Yo supongo que hemos sido parcialmente culpables, es decir, haber creído lo que la dictadura nos decía. Yo era muy chica, pero igual lo creía. Haber creído en Galtieri cuando decía vamos ganando la guerra de Malvinas, que ya no era tan chica, yo tenía ahí 17. Me parece que sí, no dejo de culparme por eso. Creo que si hubiera habido, si bien era muy terrible, muy represivo, y también habíamos llegado a ese punto en que la gente, por errores cometidos con anterioridad, por una violencia muy fuerte en la sociedad, me parece que mucha gente apostó a los militares para justamente que se terminara la violencia y fue todo lo contrario. La enterraron, pero estaba. Entonces, haber creído en eso no deja de hacerme sentir culpable, aunque era muy chica. Como sociedad me parece que tenemos parte de culpa, porque si no hubieran tenido la facilidad enorme que tuvieron para sacar tanto dinero del país, para estafarnos de esa manera y para condenar a varias generaciones que vinieron después. Si a eso le sumamos Menem, ya fue terrible. Lo de Menem fue terrible, porque condenó a este país a décadas de padecimiento para recuperar los niveles de economía que teníamos en aquel momento. O sea, él siguió entregando el país, ¿no? Alfonsín también hizo lo suyo. Bueno, así que tuvimos, sí, yo creo que somos de una generación que ha colaborado en la miseria general, en la decadencia cultural del trabajo, y me refiero a eso porque las generaciones que hoy salen a robar son la tercera generación que no tiene la cultura del trabajo. Digamos, ya su abuelo se quedó sin trabajo en la década de los 80,
Su padre no pudo conseguir laburo en la década de los 90 y por lo tanto él nació condenado a la exclusión. Creo que sí, en eso me parece que tenemos parte de culpa. Son esos chicos los que no tienen esperanza, los que tienen acceso relativamente fácil a la droga gracias a Menem, son esos chicos los que nos roban en la calle y los que generan que vivamos encerrados y condenados nosotros también a separar con una especie de muro invisible dos sociedades. Besos, gracias. Gracias. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia.